No toda petición de ayuda viene gritando. A veces llega bajito, tímida, cargada de frío y hambre, como el susurro de un niño invisible en una noche de invierno. ¿Ya te imaginaste estar frente a un restaurante caro, sin un peso en la bolsa, y tener valor de mirar a los ojos de un desconocido y preguntarle: «Señor, ¿podemos cenar con usted?». Esta historia empieza así, y tal vez diga mucho más sobre el valor de quien pide que sobre la riqueza de quien tiene para dar. ¿Qué harías si te abordaran así? ¿Lo rechazarías? ¿Te emocionarías? ¿Huirías? ¿O cambiarías de vida? Prepárate. Esta historia no es solo sobre una cena, es sobre reencuentros, sobre rescatar lo que realmente importa. Y tal vez, solo tal vez, te haga ver que el regalo más grande que alguien puede dar no cuesta nada más que un gesto. En la esquina de la calle de las Palmeras, con la avenida Barón de Itaquera, justo al lado de un restaurante sofisticado en Sao Paulo, un grupo de niños llamaba la atención de quienes pasaban, pero no por las razones correctas. Estaban amontonados, tratando de calentarse con ropa desgarrada y chancletas rotas. Era una de esas noches paulistas que congelan hasta los huesos, y el abandono parecía aún más cruel bajo esa llovizna fina. Al frente del grupo, el pequeño Lucas, de apenas 11 años, mantenía firme la mano de su hermana menor, Bia, como quien agarra el último hilo de seguridad en el mundo. No estaban solos. Otras caritas cansadas y hambrientas, todas del mismo orfanato, compartían ese frío. Un frío que no era solo físico, era también la ausencia de un abrazo, de un plato caliente, de un «tú importas». Aún así, había algo poderoso uniéndolos, lazos familiares forjados en el dolor. El orfanato donde vivían, un edificio viejo en el barrio del Glicerio, estaba por un hilo. La burocracia había trabado los recursos y los alimentos ya faltaban desde hacía días. Nadie ahí entendía de política, pero todos entendían de hambre. Y en medio del caos, Lucas, el mayor, se convirtió en el hermano mayor de todos, ese que improvisaba esperanza cuando el día terminaba y la panza seguía vacía. Era un niño valiente, de esos que la vida moldea sin pedir permiso. No bajes la cabeza ante nadie, mi hijo. Pide con firmeza, pero con el corazón limpio. Estas palabras de la abuela de Lucas venían como un susurro en su memoria cada vez que la vergüenza quería vencerlo. Esa noche, mientras veía a los hermanos del orfanato encogidos contra el viento, respiró hondo y tomó una decisión que para muchos adultos sería impensable: pedir ayuda con la cabeza en alto. No quería limosna, no quería lástima, solo quería un plato de comida, pero con dignidad. Y eso fue lo que lo llevó a acercarse a la entrada del restaurante. Era un lugar lujoso, con manteles blancos y luz amarillenta viniendo de las ventanas. Mientras los coches de lujo se detenían y los meseros reían discretamente, Lucas, con la ropa sucia y el corazón acelerado, se puso ahí, parado, en silencio, esperando el momento justo para hablar. Cuando un señor de traje entró, Lucas hizo lo impensable. «Señor, ¿podemos cenar con usted?», preguntó con la voz firme y los ojos llenos de algo que no era miedo, era esperanza. Esa frase, simple y poderosa, cargaba más que hambre. Cargaba el peso de cada noche vacía y el valor de quien no se dejó endurecer por la miseria. Y es justo ahí que esta historia empieza a transformarse. Allá adentro del restaurante, en la mesa más reservada, estaba Antonio Brandão, un empresario millonario del ramo de tecnología, conocido por sus inversiones frías y su vida discreta. Solo, con una copa de vino importado al frente y el celular en las manos, pasaba los ojos por números y contratos mientras ignoraba el platillo exquisito que se enfriaba. Era una noche más entre tantas otras, caras pero vacías. Fue el mesero, Eduardo, quien se acercó con un gesto sutil y dijo: «Doctor Antonio, creo que debería echar un vistazo a la banqueta». El tono era diferente, casi cómplice. Antonio levantó los ojos con cierta impaciencia y se volteó hacia la ventana.
Del otro lado del vidrio, 5 niños encogidos trataban de calentarse bajo la marquesina, pero no fue la pobreza lo que lo impactó. Fue la mirada del niño parado en la puerta. La mirada de Lucas no pedía nada con desesperación. Era una mirada directa, casi adulta, cargada de una fuerza difícil de esquivar. Algo en Antonio se incomodó. Algo rompió la rutina blindada que tanto cultivaba. Por primera vez en mucho tiempo, vio más allá del vidrio, más allá de la comida gourmet, más allá de las ganancias. Y en ese instante breve, pero marcante, la historia empezó a voltearse. Antonio no era de actuar por impulso. Siempre se movió por lógica, por garantías, por contratos firmados con 3 copias. Pero había algo en ese niño que desarmaba cualquier argumento. Cuando Lucas se acercó a la mesa y dijo con la voz tranquila: «Solo queríamos comer, señor», el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier negociación millonaria. Lucas no suplicó, no lloró, solo dijo la verdad, con la nobleza de quien no quería favores, sino una oportunidad. Antonio, acostumbrado a ver aduladores y oportunistas, se desconcertó ante esa sencillez. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la empatía perforar su armadura de indiferencia. Y antes de pensar demasiado respondió: «Pueden entrar, todos ustedes». El restaurante se silenció por algunos segundos. Los meseros se detuvieron. Los clientes fruncieron el ceño. Pero a él no le importó. Antonio extendió la mano a Lucas y jaló una silla. Y así, ese empresario acostumbrado a tratar con CEOs pasó la noche cenando con niños invisibles para la sociedad y descubriendo que la verdadera hambre del mundo no está en el plato, sino en la ausencia de afecto. Entre un tenedor de arroz y una risita tímida, la mesa empezó a cambiar de temperatura. Los niños, antes acobardados, ahora contaban historias del orfanato, de las travesuras, de los sueños. Vía quería ser maestra. Otro niño hablaba de ser bombero, y Lucas, con los ojos brillando, dijo simplemente: «Yo solo quisiera tener una familia de verdad». Fue como si hubiera tocado un lugar olvidado dentro de Antonio. El empresario, que hacía tiempo no escuchaba nada sin que estuviera ligado al dinero, se sintió desarmado. Recordó cuando era niño en el interior de Minas, de las noches en que dormía escuchando a su mamá canturrear porque habían cortado la luz. La verdad de esos niños era demasiado cruda para ignorar. Y mientras más escuchaba, más se daba cuenta. No era él quien estaba ofreciendo algo. Él era quien estaba recibiendo. La sinceridad de Lucas era un espejo incómodo, pero liberador. Antonio ya había cenado con políticos, inversionistas, celebridades, pero ahí, en esa mesa improvisada con sillas apretadas, nacía algo raro: amistad genuina, un tipo de conexión que no se compra, no se fuerza y, justamente por eso, transforma todo lo que toca. Después de la cena, mientras los meseros organizaban la loza y el frío afuera insistía en volver, Lucas se acercó a Antonio con la misma firmeza de antes. «Gracias, señor, no solo por la comida, sino por habernos volteado a ver». La frase fue corta pero pegó fuerte. No era sobre la cena, era sobre la presencia, sobre ser visto en un mundo que acostumbra desviar la mirada. Antonio tragó grueso, porque en el fondo él sabía: quien ganó algo esa noche fue él. No fue el arroz, ni el jugo, ni el pan de queso. Fue el reencuentro con algo que andaba perdido hacía años. Tal vez desde que empezó a correr detrás de cifras y se olvidó de lo que es conexión humana. Por primera vez en mucho tiempo, no quería estar en otro lugar. No quería estar con otras personas. La gratitud de Lucas movió más que cualquier homenaje de gala o trofeo empresarial. Ahí no había escenario ni audiencia, solo verdad. Y esa verdad plantó una semilla en el alma de Antonio. Una semilla que empezaba a germinar ahí, en medio de la ciudad grande, donde tantos viven solos, aún rodeados de gente. Y empezó a preguntarse: ¿será que se puede construir algo más duradero? Un mes después de esa cena inesperada, el celular de Antonio sonó con un número desconocido.
casi no contestó por costumbre, pero algo lo hizo deslizar el dedo. Del otro lado de la línea, una voz joven y dudosa. «Papá, vi un reportaje sobre la fundación. Estoy orgulloso de ti». Era Gabriel, su hijo, con quien no hablaba desde una pelea amarga 2 años atrás. El silencio duró más que la conversación. Antonio no sabía qué dolía más, la nostalgia o el alivio de ese reencuentro. Acordó un encuentro con Gabriel, que quiso visitar el orfanato. Al verlo interactuar con los niños, riendo, ayudando a pintar las paredes nuevas, Antonio entendió que reconectar no era borrar el pasado, era elegir reescribir el futuro. Ver al hijo ahí, lado a lado con Lucas y Vía, fue como pegar las piezas de una vida que él creía irreparable. La reconexión familiar vino no como recompensa, sino como consecuencia natural de la transformación que empezó con un simple sí esa noche fría. Y poco a poco, ese hombre que antes evitaba vínculos, empezó a entender lo que es ser parte de algo más grande. El edificio viejo en el Glicerio, antes cayéndose a pedazos, se volvió un verdadero sitio de construcción de esperanza. Antonio decidió vender su penthouse en los jardines y usó el dinero para remodelar completamente el orfanato. Colchones nuevos, ropa, juguetes y hasta una sala de lectura fueron incluidos. Los niños no lo creían. Donde antes llovía adentro, ahora había techo firme y colores bonitos en las paredes. Pero no fue solo una remodelación física. El ambiente ganó vida nueva, talleres de música, apoyo escolar, huertos comunitarios. Antonio contrató profesionales capacitados, pero también se sentaba con los pequeños a jugar dominó o escuchar historias. No quería solo financiar, quería participar. Y este cambio de actitud transformó el lugar en un verdadero hogar. Lo que antes era solo un refugio, se volvió el corazón de una pequeña comunidad. Los niños empezaron a sonreír más, soñar más alto. Lucas ayudaba a organizar los horarios, Vía cuidaba el huerto. Era más que una mejora estructural. Era el nacimiento de un espacio donde cada niño era tratado como persona, donde cada detalle decía en silencio, «Te lo mereces». Cierta mañana Lucas llamó a Antonio aparte, ojos fijos y manos sudadas. «Si usted quiere, ¿puede ser nuestro papá?» El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que hasta los pajaritos respetaron el momento. Antonio sonrió con los ojos aguados y respondió con la firmeza de quien entendió el valor real de la vida. «Solo si todos ustedes quieren». Un coro de «queremos» se extendió por el patio. Eso no era adopción en el papel, era adopción del alma. Los niños, uno a uno, empezaron a llamarlo papá sin que nadie se los dijera. Y él empezó a sentir un tipo de orgullo que ningún premio corporativo jamás trajo. Era el orgullo de ver a Vía superando el miedo a la oscuridad, de ver a Lucas ayudando a los menores con las tareas, de ver lazos de amor naciendo sin obligación. Antonio se dio cuenta de que la verdadera riqueza no vive en el saldo bancario, vive en las manitas que se entrelazan con las tuyas, en el buenas noches con beso en la frente, en la risa después de un cuento antes de dormir. Ya había tenido de todo, pero fue ahí, en esa casa llena de afecto, que se sintió completo por primera vez. Y finalmente entendió, familia no es solo sangre, es elección, es presencia, es corazón. A veces todo empieza con una pregunta simple. En el caso de Antonio fue un «¿podemos cenar con usted?», que derrumbó años de distancia emocional y abrió espacio para una vida con propósito. A partir de ahí, entendió que los valores que realmente importan no caben en hojas de cálculo, ni caben en la guantera de un coche de lujo. Viven en la forma como cuidamos al otro. La fundación que creó creció, pero más importante que crecer fue ver en la cara de los niños que hacía la diferencia. Lo que empezó como un gesto solitario se volvió una misión social. Ayudar no solo a huérfanos, sino también a familias que luchaban para no deshacerse.
La fundación empezó a ofrecer apoyo psicológico, cursos de capacitación laboral y acompañamiento para madres solteras. El viejo Antonio, que antes coleccionaba inmuebles y cifras, ahora coleccionaba historias. Historias de superación infantil, de reconstrucción de vínculos, de papás e hijos que casi se perdieron y se reencontraron con apoyo. Empezó a dormir con la conciencia tranquila, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora sabía que estaba en el camino correcto. Y ese camino estaba hecho de gente. Una vez, Antonio rechazó una propuesta millonaria para volver al mercado ejecutivo. Le dijeron que estaba tirando dinero a la basura. Pero él solo sonrió y respondió: descubrí un tipo de ganancia que no aparece en el estado de cuenta. Para él, la verdadera inversión ahora era otra. Cada abrazo dado, cada plato servido, cada niño que reencontraba la alegría de jugar. Con el tiempo se dio cuenta de que lo que realmente transforma vidas no son donaciones gigantescas, sino gestos sinceros. Un estoy aquí para ti, un vamos juntos. El amor verdadero, ese que sana, es simple, es constante y muchas veces silencioso. Antonio ya no se veía como benefactor, se veía como parte de todo eso, como alguien que también necesitaba aprender a recibir amor. Al final de cuentas, donar era solo el comienzo. Lo que ganaba de vuelta no se podía contar. Era mirarse en el espejo y reconocerse. Era ver que, al abrir el corazón, sanaba no solo a los otros, sino también a sí mismo. Lo que encontró en el orfanato no fue un proyecto social, fue un hogar. Un lugar donde dar y amar eran sinónimos, donde ser humano volvía a tener sentido. 10 años pasaron, y ahí estaba Antonio, sentado en su sillón favorito en el antiguo orfanato, ahora llamado Casa Esperanza. A su lado, Ceciña, la hija menor que adoptó, escuchaba con ojos encantados las historias que él contaba. El patio estaba lleno de vida, bicicletas, risas, perros corriendo. Esa casa, antes silenciosa y fría, ahora desbordaba pertenencia. Los niños que acogió se volvieron adultos con propósito. Lucas se hizo médico pediatra. Vía se volvió maestra y escritora de libros infantiles. Todos ellos, de alguna forma, seguían contribuyendo con la fundación. Y cada cara nueva que llegaba ahí encontraba más que refugio. Encontraba un ángel de la guarda, disfrazado de hombre sencillo de barba blanca y mirada serena. El viaje de Antonio no fue hecho de milagros, sino de un gesto inicial: escuchar una petición con el corazón abierto. A veces, todo lo que el mundo necesita es de una persona dispuesta a actuar. Una sola actitud puede encender la llama que calienta cientos de vidas. Y mientras observa a su familia creciendo como un pequeño pueblo de amor, la pregunta que resuena es: ¿cuántas vidas puedes transformar con una elección? ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para dar el primer paso? No necesitas ser millonario, ni crear una fundación. A veces todo empieza con escuchar, con parar para mirar a alguien a los ojos. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo, prisa o distracción? ¿Ya pensaste cuántas vidas, incluyendo la tuya, podrían cambiar con un simple sí? La historia de Antonio nos muestra que la mayor inversión es la que hacemos en las personas, y que la verdadera grandeza está en amar, no en acumular. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy, ahora, para hacer ese punto de quiebre en la vida de alguien? Sé el eslabón, sé el abrazo, sé el comienzo. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, en cada video, vas a encontrar historias que calientan, inspiran y transforman, porque todo mundo merece una segunda oportunidad, incluyéndote a ti.